Roma, nuestro origen. Capítulo 4. Aníbal contra Escipión. Combate de gigantes. El nuevo enfrentamiento era del todo inevitable, y tanto romanos como cartagineses desde el final de la primera guerra púnica habían estado preparando la segunda, como si ambos supieran que esta sería en la que se dilucidaría quién iba a ser el dominador del Mediterráneo en los siglos siguientes. La visión de los historiadores antiguos que dan del comportamiento de los bárquidas en Hispania, a pesar de estar bastante deformada, probablemente no está muy lejos de la realidad. Según ellos, las actuaciones de Hamilcar, de Asdrúbal y de Aníbal estaban encaminadas a vengarse de la derrota sufrida durante la primera guerra. Ello pues justificaría la noticia del juramento de odio eterno a los romanos realizado por parte de Aníbal a instancia de su padre, noticia que nos es transmitida por ejemplo pues por Polibio, entre varios, ¿no? Pero el desarrollo de los acontecimientos parece evidente que tanto los romanos, interesados en eliminar a cualquier adversario que le disputara el control económico del Mediterráneo occidental, como el de los cartagineses, deseosos de recuperar la posición perdida en la anterior guerra, solo buscaban un casus belli que complaciera a ambas partes y les permitiera desencadenar el nuevo conflicto. Somos Antena Historia. Podéis contactar con nosotros cuando queráis. Nos tenéis en Twitter y Facebook, Google Plus o Pinterest. Y por supuesto en nuestro correo electrónico, antenahistoria@gmail.com. Acércate con nosotros y entretente con la historia. Es evidente que el dominio del Mediterráneo occidental era vital para la supervivencia futura tanto del Estado cartaginés como del romano, y que no era posible de ninguna de las maneras la coexistencia de ambas potencias. Una vez concluida la primera guerra púnica,
se produjo un compás de espera durante el cual los cartagineses, como hemos visto, recuperaron poco a poco su poder militar y económico, gracias a la explotación de las enormes riquezas de Iberia. Mientras tanto, los romanos se dedicaban a asegurar las fronteras interiores de la península italiana. Llegado el momento, Roma decide provocar una guerra que también desea Cartago. Roma no quiere ser la potencia agresora y para ello intervienen en los asuntos internos de una ciudad. ¿Y cuál? ¿Qué ciudad? La famosa Sagunto, que estaba dentro de la esfera de influencia de los cartagineses. Esta acción contravenía claramente el tratado del 241 a.C., pero Roma invoca una vaga cláusula que establecía el mutuo respeto de los aliados de ambas potencias. Esto es lo que parece desprenderse del relato de Polibio. Es un historiador que lo tenemos de cabecera cuando hablamos de Roma. Pues bien, la victoria en la guerra, como siempre sucede, dio la razón al vencedor. Y aunque ya en el relato boliviano, que ve una clara inclinación hacia las posturas romanas, como es lógico, la historiografía posterior, concretamente de Livio y de todos los que le siguen, decidieron que no debía quedar ninguna duda sobre la responsabilidad de la guerra. Para ello, incluyeron la ciudad explícitamente en el Tratado del Ebro. Incluso llegaron a situarla al norte de dicho río, para que el ataque supusiera una doble transgresión del tratado. Por un lado, no respetando el límite de influencia y por otro, atacando a un aliado de Roma. Dicho esto, es claro que la responsabilidad de la guerra, sin lugar a duda, cae al lado de los romanos, siendo su victoria final la que permitió que esta responsabilidad fuera maquillada con la polémica sobre el Tratado del 226 a.C. El tema del Tratado del Ebro y su relación con el estallido de la Segunda Guerra Púnica es uno de los más estudiados y discutidos por todos los estudiosos que se ocupan de este periodo de la historia de Roma. Los planteamientos generales de la causa de la guerra son que tras sitiar a Aníbal la ciudad de Sagunto, Roma consideró que el tratado había sido violado. Pues la ciudad levantina tenía un estatus de aliada y por tanto la acción militar contra ella contravenía los acuerdos del 241 a.C., como hemos visto. Estos planteamientos tradicionales siguen siendo válidos en tanto que no aparezca una documentación que los contradiga. Aunque sí debemos puntualizar que la información que poseemos al respecto procede toda del bando vencedor, como es lógico, el romano, y que con mayor o menor fiabilidad todas apuntan a Cartago como instigadora de la guerra y prácticamente coinciden en que el desencadenante principal fue el ataque de Aníbal a Sagunto. La cuestión de Sagunto, población de escaso o nulo valor estratégico, situada a medio camino entre la desembocadura del Ebro y el alicantino Cabo de Lanao, y su inclusión en el Tratado del Ebro firmado por Asdrúbal con Roma, por el cual se prohibía a los cartagineses cruzar el río con fines bélicos.
Tradicionalmente se ha achacado a Polibio el error de situar Sagunto al norte del Ebro y por tanto en territorio prohibido al expansionismo cartaginés. Error que se ha intentado, y fijaros bien, subsanar convirtiendo el Ebro, Iber de Polibio, en el Sucro, el actual Júcar, cuya desembocadura dista unos 45 kilómetros de Sagunto en dirección al sur. También se ha apuntado que el término Ebro pudo haber designado a otros ríos, que en su momento marcaron los límites de la zona de expansión de los íberos a medida que estos avanzaban hacia el norte. Por otro lado, el límite del Júcar, entendido como el Ebro desde el Tratado 226 a.C., se corresponde mejor que el Ebro propiamente dicho, con la posible extensión que en ese momento alcanzaba la dominación púnica en España. A pesar de las ambiciones expansionistas de los cartagineses, que se habían instalado en todas las partes meridionales de la península, es muy dudoso que en el 226 todo el territorio al sur del actual Ebro estuviera ya bajo dominación púnica, puesto que la primera expedición organizada por Aníbal contra los Olcades, pueblo instalado al norte del río Júcar, tuvo lugar en el 221 a.C. Todo ello en conjunto lleva a afirmar a un numeroso grupo de investigadores que es poco probable que en el 226 Roma haya aceptado deliberadamente reconocer a los púnicos la posibilidad de extenderse a unos territorios que están situados más allá de lo que efectivamente controlan. Se trata, en definitiva, de una solución no carente de ingenio, eso sí, que trata de dar una respuesta coherente a la problemática de la inclusión de Sagunto en el Tratado del Ebro, empleando para ello la información de época que poseemos al respecto. Yo personalmente no creo que el río al que se refiere el tratado sea otro diferente al actual Ebro. Eso yo lo tengo, yo lo tengo claro, meridiano. Y que el error de Polibio pudo ser por un recurso, de los recursos estos de autor, destinados a justificar la intervención romana en la península ibérica. O sea, había que darle un apoyo. ¿Y cómo se le dio a Roma? Pues eso, inventando como es lógico, si las potencias hacen esto día sí y día también. O sea, además, solamente tenéis que ver que no hay ninguna fuente posterior, en ninguna fuente se habla del río Sucro, del río Júcar, ni señala que este fuera mencionado en el tratado firmado por Roma y Asdrúbal en el 226, o sea, que esto es sacado de la manga. En lo referente a las motivaciones de Roma para firmar el tratado, muy probablemente es que los romanos no habían contado con la rápida recuperación del poder cartaginés gracias a la explotación de las riquezas de Iberia, y comprobaron con estupefacción la solidez y la rápida expansión que los bárquidas tuvieron en la península, temiendo que en pocos años dominaran la península ibérica por completo. Es patente que no era el momento de enfrentarse de nuevo a los cartagineses, pues como ya hemos mencionado, existía la amenaza latente de numerosas tribus en las zonas del Valle del Po, que estaban dispuestas a coaligarse y a avanzar sobre Roma. Y por otro lado,
se debía atender al conflicto de Iliria. Por tanto, detener el avance cartaginés en Iberia por medios militares de momento estaba descartado. Se hacía, por tanto, necesario la firma de un nuevo tratado que pusiera los límites a las ansias expansionistas púnicas. Es evidente que Roma no podía pretender que el nuevo acuerdo restringiese el ámbito de actuación de los cartagineses a los territorios que ya efectivamente dominaban. Por ello, los dirigentes romanos se vieron obligados a ceder una serie de territorios en la península, dejando a merced de los púnicos ciudades que eran partidarias de los romanos. Con ello pretendían ganar tiempo para preparar la guerra. Estos nuevos territorios fueron precisamente los que llegaban hasta el río Ebro. La identificación exacta del Ebro del tratado es una polémica, como ya hemos visto, pero en parte pierde su sentido si aceptamos o no la inclusión explícita de Sagunto en dicho tratado. Soy de la opinión, junto a buena parte de la historiografía moderna, que no se puede aceptar de ningún modo que el tratado romano-cartaginés, que establecía el Ebro como línea de demarcación de ambas potencias, poseyera ninguna cláusula específica referente a la alianza de Sagunto con Roma. Es aceptado que Roma tomó parte en los asuntos internos de Sagunto y que los saguntinos enviaron numerosas embajadas a Roma en solicitud de ayuda por el inminente peligro para ellos que suponía la expansión cartaginesa. Pero es solamente en el 220 a.C., cuando su panorama bélico está ya algo más despejado, el momento en el que los romanos deciden intervenir en el conflicto que los saguntinos mantienen con Aníbal. Para ello necesitaban una base jurídica en la que apoyarse, y la encontraron en el Tratado del 241 a.C., firmado tras el final de la primera guerra con los cartagineses, y que por supuesto fue interpretado de un modo radicalmente diferente por ambas partes. Este tratado sancionaba la pérdida de Sicilia y establecía en ambos bandos que ambos bandos debían de respetar la seguridad de los aliados respectivos. Los romanos interpretaron esta cláusula como que cada parte debía garantizar la seguridad de los aliados de la otra y no solo de los aliados que poseían en el momento de la firma del tratado. Por tanto, la intervención de Aníbal contra Sagunto contravenía los pactos firmados. Por supuesto, los cartagineses no estaban de acuerdo con esta interpretación. En el tratado no se mencionaba nada por escrito referente a Hispania, y consideraban que tan solo se podía considerar a aquellos aliados que cada potencia tenía en el momento de la firma del Tratado del 241. Los saguntinos en aquella época no eran aliados de Roma. De nuevo, la interpretación romana va más allá en el apoyo de sus posturas y señala que si la interpretación cartaginesa fuera la apropiada, se habría acordado que no se aceptarían otros aliados de los que entonces tenían, o que los aliados posteriores no estarían incluidos en el pacto. O sea, que si los cartagineses decían una cosa, pues que lo hubiesen incluido. Pero bueno, hay que recordar que Cartago era el perdedor de la primera guerra, por lo tanto solamente firmó una cosa que le impusieron los mismos romanos. O sea, deberían de haber sido ellos los que incluyeron o especificaron esa cláusula. Por tanto, en este contexto entra en la historia la pequeña población levantina. Las actividades cartaginesas eran conocidas y en cierta medida temidas por todas las poblaciones de la zona.
algunas de las cuales tenían ya sus propios conflictos, como es el caso de los saguntinos con los turboletas, un pueblo prácticamente desconocido, que debía ocupar la zona de Castellón o Teruel, y de cuyo enfrentamiento se desconocen las causas, aunque se puede apuntar que probablemente eran reivindicaciones fronterizas en las que llegaron a la enemistad. La situación internacional, podríamos decir, evidentemente tuvo un reflejo en este conflicto regional. Y los turboletas, para respaldar sus reclamaciones, tomaron partido por los cartagineses. Los saguntinos lo hicieron por los romanos, a los que, cuando la presión cartaginesa comenzó a hacerse intensa, solicitaron su ayuda. Esto se produjo al suscitarse dentro de la propia ciudad el conflicto entre partidarios de entenderse con Cartago, por ser la potencia dominante de la zona, y los que optaban por Roma, porque eran los únicos capaces de enfrentarse a los cartagineses. No se sabe si Roma intervino en este conflicto, pero los propúnicos, podríamos decir, los que apoyaban a los cartagineses, fueron derrotados, lo que evidentemente molestó en sobremanera a los cartagineses, que no podían dejar sin castigo la afrenta, y poco a poco fueron madurando la venganza contra la ciudad, contra Sagunto. Cuando en el horizonte se fue perfilando la guerra entre las dos potencias imperialistas, Sagunto se convirtió en una excusa perfecta para Roma, y sobre todo para la pietas romana, para la que ante todo una guerra debía ser justa y legítima. Por eso hubo que inventarse todo el tema del tratado del Ebro y la inclusión, evidentemente, de Sagunto como justificación, como casus belli, porque es que, ya te digo, las pietas romanas, que es una de las principales virtudes de la Roma antigua, ¿no? Esto se ha traducido muchas veces como deber, como lealtad, devoción, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, ellos debían, según su virtud, apoyar por lealtad a su aliado Sagunto. Por lo tanto, ahí tenemos ya el conflicto, y en unos minutitos vamos con él. Después de años de realizar una labor divulgativa respecto a la historia militar a través de diversas webs y publicaciones digitales, HRM Ediciones se presenta como una editorial eminentemente dedicada a la historiografía militar. A las personas que formamos HRM Ediciones nos mueve una pasión por esta disciplina, que cristaliza en la elección de títulos y un precio competitivo. Contamos con 4 grandes colecciones: H de Historia, Libro Convencional, Soldados con Historia y Unidades Emblemáticas. Publicamos principalmente libros cuya temática ha sido poco o nada tratada en nuestro idioma, pero que despiertan un particular interés en el lector. Ofrecemos textos muy trabajados y rigurosos, con una correcta extensión, ilustrados con todos los mapas necesarios para seguir la narración y con las fotos y las imágenes que permitan un mejor seguimiento del texto. HRM Ediciones. La historia como nunca te la habían contado. Pero dime, Antonio, ¿dónde podemos encontrar a HRM? Podéis encontrarnos en www.hrmediciones.com o en las redes sociales Facebook
y Twitter, @HRMediciones. Pues ya sabéis, HRM Ediciones, la historia como nunca os la han contado. Bueno, pues hoy he estado hablando de toda la problemática de los tratados entre Roma, Cartago, etcétera, etcétera, porque creo que es una cosa muy importante para entender el conflicto de la Segunda Guerra Púnica. Ya os digo, unos pensaban una cosa, otros pensaban la otra distinta. Lo que sí era meridianamente claro es que ambos sabían que tenían que volverse a enfrentar. Y bueno, unos buscaron un casus belli y los otros al final aceptaron el envite y comenzó la Segunda Guerra Púnica. Pues bien, tras la toma de Sagunto y la consiguiente declaración de guerra, tanto Roma como Aníbal pasaron el invierno preparando la estrategia militar. Para los romanos la cuestión era simple y consistía en obligar a Aníbal a acudir en ayuda de su patria. Para ello, Tiberio Sempronio Longo debía embarcar para Sicilia, en donde establecería su base de operaciones, para desde allí dar un salto al norte de África y atacar directamente a Cartago. Por otra parte, la misión de Publio Cornelio Escipión, padre, era embarcar sus tropas con dirección a Hispania y ocupar las fuentes de recursos y las bases militares cartaginesas que existían en ella y que a los cartagineses les eran imprescindibles. Estos planes en absoluto eran ajenos a Aníbal, quien intuía que la respuesta romana solamente podía ser esa, y se preparó para este peligro que se cernía. Una vez que regresó a Cartago Nova tras la toma de Sagunto y le llegó las noticias de la declaración de guerra romana, con diligencia puso manos a la obra en la preparación de la inminente campaña militar. Consciente de que gran parte de su ejército estaba formado por tropas indígenas y del peligro que esto suponía, consideró imprescindible asegurarse aún más de la fidelidad de esas tropas. Por ello les envió a sus casas para que pasaran el invierno con sus familias y de este modo se reincorporaran en la primavera con un vigor, digamos, renovado. Aníbal aprovechó el invierno para preparar su respuesta, que evidentemente iba en la misma línea que la romana, y decidió llevar la guerra a suelo italiano, atravesando los Pirineos. Hay que recordar que tras la Primera Guerra Púnica, quien dominaba el mar era Roma, y que Cartago tenía limitada su fuerza marítima. Por lo tanto, alguno puede pensar que bueno, lo lógico era que embarcara y directamente se fuera hacia la península itálica, pero hay que recordar eso, que no tenían barcos suficientes. Por lo tanto, Aníbal pensó atravesar los Pirineos, ir por tierra. Por supuesto, esto era muy arriesgado, ¿no? Pasar los Pirineos y posteriormente los Alpes, etcétera. Y para ello debía de asegurarse de que su patria quedaba a salvo, sus fuentes de aprovisionamiento en Iberia eran seguras y de que el camino hacia Italia estaba despejado. Esto último lo solucionó enviando embajadores a los pueblos celtas de la zona de los Alpes, para solicitar su permiso para atravesar sus tierras e invitarles a que se unieran a su lucha
contra el opresor romano. Y en lo referente a la protección de Cartago y de sus fuentes de aprovisionamiento en Iberia, no consideró suficiente dejar unas tropas perfectamente preparadas para enfrentarse a las legiones romanas, sino que, previendo cualquier contratiempo y que los soldados desmoralizados se dispersaran para regresar a sus casas, decidió proteger Cartago con tropas de procedencia hispana y las bases de Iberia con tropas africanas. Así evitaba las deserciones. Cartago, por su parte, debía enviar una escuadra contra Sicilia y se contaba también con la alianza del rey Filipo V de Macedonia. Con las cosas así dispuestas, a finales de abril del año 218 a.C., parte Aníbal de Cartago Nova, con un ejército que superaba los 100.000 hombres. Cruza el Ebro y en poco menos de 2 meses logra someter a las tribus filorromanas que habitaban la zona comprendida entre el río y los Pirineos. Por ejemplo, los ilergetes, los vargusios, ausetanos, lacetanos, una serie de pueblos que allí se asentaban. Pero bueno, no todo ello sin sufrir unas pérdidas, digamos, considerables, que redujeron sus tropas a casi la mitad. Además, decidió ordenar que regresaran a sus casas aquellos elementos que consideraba poco fiables en su lealtad. Pues prefería no contar con ellos a que desertaran en plena batalla. Puestas así las cosas, a finales de julio, y tras dejar a Amnón al mando de un reducido ejército para asegurar el paso de los Pirineos, atraviesa los Alpes, no sin graves pérdidas, con 50.000 infantes, 9.000 jinetes y 37 elefantes. La noticia de la marcha de Aníbal sorprendió a Roma, que se vio obligada a cambiar sus planes y envió a Publio Cornelio Escipión, padre, vuelvo a decirlo, al Ródano, para que detuviera el avance de los cartagineses. Al verse superado, sin poder presentar batalla, envió a su hermano Agneo con gran parte de las tropas a Hispania, y él regresó a Italia para unirse a las legiones de Manlio y Atilio, acantonadas en el valle del Po. Además, Sempronio, el otro cónsul, que desde Lilibeo estaba a punto de embarcarse para África, recibió la orden de regresar y dirigirse al norte, para unirse a su colega Escipión. Aníbal penetró en el valle del Po, con la clara intención de sublevar los territorios sometidos a Roma e incorporar sus efectivos humanos a su propio ejército como tropas auxiliares. La impaciencia romana les llevó a presentar batalla antes de lo debido, y la caballería númida de Aníbal hizo el resto. Estas primeras escaramuzas tuvo lugar en el otoño del 218 a.C., junto al río Tesino. Escipión fue herido y los romanos derrotados. Pocas semanas después tuvo lugar la primera gran batalla en las proximidades del río Trebia. Ambos cónsules habían logrado ya reunirse, pero a pesar de ello, las tropas de Aníbal, habituadas al combate por los largos años de enfrentamiento realizados en las campañas contra las poblaciones indígenas hispanas, demostraron su superioridad, obligando a los supervivientes romanos, no más de 10.000, a refugiarse en Placentia y en Crémona. Las consecuencias de la derrota fueron desastrosas para Roma, pues las poblaciones galas se pasaron mayoritariamente al mando cartaginés, con lo que Aníbal
pudo reponer con facilidad los efectivos perdidos. El año siguiente no iba a ser mucho mejor para Roma. Durante el invierno, Aníbal había alcanzado el centro de Italia, separando a los romanos de sus aliados. La estrategia de Aníbal, cruzando los Apeninos por sorpresa, dio su fruto, y Flaminio, junto con su ejército, fue derrotado en el lago Trasimeno, en junio del 217 a.C. El camino ahora hacia Roma estaba expedito, estaba libre, pero los cartagineses no estaban dispuestos a emplearse en un largo asedio de la ciudad y preferían seguir diezmando a los romanos en batallas campales. Además, se sabe que los cartagineses no eran unos expertos sitiadores y que además, el ejército de Aníbal no estaba preparado para sitiar una ciudad como Roma. Así que siguieron su trasiego por la península italiana. En esto se toparon con las tácticas contemporizadoras de Quinto Fabio Máximo Cuntator, el apodado el Precavido, que tras la derrota de Trasimeno fue nombrado dictador y optó por una lucha más pausada, en las que las victorias o las derrotas no suponían avances significativos para ninguno de los dos contendientes, pero que sin embargo poco a poco minaba la moral orgullosa de los romanos. Con el nombramiento de los cónsules para el 216 a.C., de nuevo cambió la táctica romana y se optó una vez más por los enfrentamientos directos. Emilio Paulo y Terencio Varrón lograron reclutar un poderoso ejército, muy superiores en efectivos al cartaginés, y se dirigieron hacia Apulia, lugar en el que se encontraba Aníbal. El enfrentamiento tuvo lugar cerca de la pequeña localidad de Cannás. ¿Os suena la batalla de Cannás, verdad? Largamente estudiada y base prácticamente de toda la estrategia posterior. Bien, pues en agosto del 216 las legiones romanas fueron literalmente aplastadas. Uno de los cónsules, Emilio Paulo, pereció en la misma batalla, y un pequeño grupo de supervivientes, con el otro cónsul, logró refugiarse en Venusia y otros pequeños destacamentos también, pero de no más de 4.000 efectivos. Esto es todo lo que quedó del ejército romano, que dejó decenas de miles de hombres en el campo de Cannás. Fue la mayor derrota sufrida por legiones romanas a lo largo de su historia y se ha mantenido en el recuerdo hasta nuestros días, como ya os digo, fuente de estudio para tácticas posteriores y estrategias. Por supuesto, las consecuencias de nuevo fueron gravísimas para Roma. Capua y Siracusa se pasaron al bando cartaginés y Filipo de Macedonia se reafirmó en su pacto con Aníbal. Pero Cannás también supuso el final de la primera fase de la última gran guerra entre romanos y cartagineses en suelo italiano. Aunque las tropas de Aníbal aún permanecieron muchos años en suelo italiano, la lucha se trasladó a otros escenarios y los cartagineses nunca recibieron los esperados y necesarios refuerzos para acabar la guerra. Sus partidarios de España, Cartago y Grecia fueron incapaces
de hacérselos llegar. Como hemos dicho, aquí concluye la primera fase de la guerra en Italia. Y ahora pasamos a otra, no menos importante por supuesto, que es la guerra en Hispania, donde se trasladan los romanos para cortar el suministro y el apoyo de Aníbal. Esto es Antena Historia. Ven con nosotros y acompáñanos en un viaje por hechos poco conocidos de la historia. Para eso estamos, para contártelo. Descarga nuestros podcasts en iVoox y entretente un rato con la historia. Antena Historia. Pues bien, nos encontramos ya en el año 217 a.C. y Publio Cornelio Escipión, si os acordáis, mandó a su hermano Agneo a Hispania. Pues bien, Publio Cornelio Escipión, padre, se reúne con su hermano en Hispania, con una intención clara, la de contrarrestar el empuje cartaginés en la península ibérica y evitar así el envío de los ansiados refuerzos a Aníbal. Bien, pues ambos lograron que muchos pueblos indígenas de la península se pasaran al bando romano. Y como consecuencia de esto, las tropas destinadas para engrosar los contingentes militares de Aníbal en Italia fueron destinados a Hispania para evitar que ésta fuera dominada totalmente por los romanos. Pero a partir del año 213 a.C., las cosas iban a empeorar para los romanos, a pesar de que en el 212 reconquistaron Sagunto. Magón, que era hermano de Aníbal, y Asdrúbal Giscón reciben la orden de reavivar la guerra otra vez en Hispania, que en aquellos momentos estaba dirigida por Asdrúbal Barca. Tras unos meses, en el 211 antes de Cristo, se produce un encuentro decisivo. Pero Publio Cornelio Escipión comete un gran error, y es dividir sus tropas. Con una parte de ellas se enfrenta a los ejércitos conjuntos de Magón y de Giscón, siendo derrotado y muerto en las proximidades de Cástulo. Y poco menos de un mes después de la muerte de Escipión, su hermano Gneo fue traicionado por las tropas auxiliares celtíberas que él tenía en su ejército, y muere enfrentándose a las tropas de Asdrúbal Barca en las proximidades de Lorca. Los restos del ejército romano tuvieron que retirarse de nuevo hacia el norte del Ebro, con lo que perdieron todas las posesiones conquistadas en los años anteriores. En el otoño de 210 a.C. llegó a Tarragona Publio Cornelio Escipión, el hijo, con la decidida intención de apoderarse de todas las fuentes de suministros cartaginesas. En el año 209 a.C. logró reconquistar Cartagena.
Cartago Nova, la principal base de operación púnica en la península, y desplegó una intensa y fructífera labor diplomática, digamos, que atrajo así al bando romano a numerosos caudillos hispanos, entre otros Edecón, Indíbil y Mandonio, por ejemplo. En el 208 a.C. se dirigió hacia la zona minera de Sierra Morena, en las proximidades de Cástulo, donde murió su padre, lo que es hoy, bueno, la actual Linares, en Jaén, y destruyó a el primero de los 3 ejércitos que tenía los cartagineses en Hispania, que estaba mandado por Asdrúbal Barca. Este enfrentamiento tuvo lugar en la llanura de Baécula, Bailén. Asdrúbal, bueno, con lo que le quedaba, bueno, con los supervivientes de esta batalla con Escipión, decide marcharse hacia Italia, marcharse a ayudar a su hermano Aníbal, y decide dejar el mando de las operaciones en Hispania a los otros 2 generales, a Magón y a Asdrúbal Giscón. Y bien, y con esto pues parte con un ejército hacia Italia, siguiendo los pasos de su hermano Aníbal. Pero bueno, cosa que no logra, porque fue derrotado en Metauro al año siguiente por Claudio Nerón y Livio Salinato. Bien, la batalla de Baécula, donde vence Escipión a Asdrúbal, marcó claramente y de un modo irreversible el comienzo del declive púnico en la península ibérica. Situación que se agrava por las desavenencias entre los propios generales cartagineses, que no se ponían de acuerdo en la estrategia a seguir frente a los romanos. Tras conquistar algunas ciudades, Escipión volvió a derrotar a los cartagineses, esta vez en Ilipa, el 206 a.C., cerca de Alcalá del Río, en Sevilla. Y bueno, la posterior toma de Cádiz supuso la total desaparición del poder cartaginés en la península ibérica. Como veis, hemos hablado de las acciones, de las batallas y tal, pero sin entrar a fondo en el tema, porque aquí hay muchísima tela de cortar y esto duraría una eternidad. Os doy los nombres de las batallas, os doy los hechos y queréis, buscáis por vuestra cuenta y os empapáis bien del tema. Bien, pues ya tenemos a la fase de la guerra, de la Segunda Guerra Púnica concerniente a Hispania, la tenemos cerrada, ¿no? Ya tenemos a los cartagineses totalmente vencidos, y tenemos un claro y rotundo ganador, que es Publio Cornelio Escipión. Pues bien, pues vamos a avanzar un poco más y vamos hacia la última fase de la guerra, que es la guerra se traslada a África. Desde la batalla de Cannae hasta el final de la campaña de Hispania, la situación en Italia había permanecido en un compás de espera, porque los romanos no se atrevían a presentar grandes batallas frente a Aníbal, y los recursos de Aníbal eran bastante limitados. Hay que recordar que nunca recibió refuerzos ni por Hispania, porque como decíamos antes, Asdrúbal, su hermano, fue
derrotado en Metauro, por lo tanto no llegó ese ansiado refuerzo, ni tampoco llegó desde África, porque Cartago veía ya la cosa complicada y como buenos comerciantes que eran, lo que querían era que terminara cuanto antes la guerra, y digamos que no sirvieron o no ayudaron a Aníbal en lo convenido y no mandaron ningún tipo de refuerzo. Por lo tanto tenemos a Aníbal allí empantanado en Italia sin poderse mover, porque tiene a los romanos por el norte y por el sur no puede moverse, no tiene recursos suficientes. Pues bien, en este periodo, si os acordáis, había un tal Filipo de Macedonia que apoyaba, por supuesto, a Aníbal, pero apoyaba al Aníbal vencedor. Pero ve, cuando Hispania cae en manos romanas, que la cosa para los cartagineses se están tornando complicada y decide abandonar la empresa. Decide firmar un acuerdo con los romanos en el 205 a.C. Y bueno, eso, cuando la guerra en Hispania ya había terminado, ¿no? El general Marcelo conquista toda Sicilia, Siracusa cae en poder romana también, y con estas perspectivas Cartago se ve muy amenazada, y lo malo de todo es que tenía a su gran general, al único que había derrotado a los romanos, lo tenía allí en Italia, a su suerte. Pero bueno, Aníbal no se resignaba y empezó, digamos, como un baile entre él y los romanos. Los romanos avanzaban, Aníbal retrocedía, Aníbal avanzaba y los romanos retrocedían, hasta el punto en que, bueno, los romanos sitiaron la ciudad de Capua. Bueno, pues la respuesta de Aníbal fue a su vez con su ejército presentarse a las puertas de Roma para ver, digamos, para aliviar la presión de su posesión en Capua y que los romanos dejaran ese asedio para ayudar a la ciudad. Pero que viendo que ni aún así los romanos abandonaban el sitio de Capua, pues decidió retirarse a los cuarteles de invierno. Poco a poco los cartagineses fueron perdiendo fuerza. En el 209 a.C. pierden de nuevo Tarento, y en el 207, tras la batalla de Metauro, la suerte de la guerra en Italia está decidida a favor de Roma, como decíamos antes. Con el paso de Escipión a África, en el 204, casi se puede afirmar que la guerra en Italia había concluido. Tras su desembarco, las tropas romanas se dedicaron a arrasar el territorio cartaginés, derrotándoles en numerosas ocasiones a lo largo de todo el 203 a.C. La batalla de Llanos Grandes, batalla naval de Útica, la toma de Túnez, bueno, la derrota de Sifax. Cartago, a punto de sucumbir, se vio obligada a recurrir a Aníbal, a pedir a Aníbal que regresara con sus tropas para defender la propia ciudad de Cartago. Pero a pesar de la experiencia militar de sus tropas, la inferioridad de su caballería le llevó a ser derrotado por Escipión, por Publio Cornelio Escipión, que recibiría el sobrenombre de el africano. Esa derrota, la famosa derrota de Aníbal, fue en Zama, la batalla de Zama, en el 202 a.C., lo que obligó a Cartago a aceptar, pues, otra vez, a aceptar unas duras condiciones de paz y a renunciar a favor de Roma al dominio de todo el Mediterráneo occidental.
Pues bien, el final de la guerra trajo a Roma profundos cambios, tanto en materia política como en la sociedad y en la economía, que se sumaron a otros que ya se habían producido durante la confrontación bélica. El primero de ellos, y sin duda el más importante, fue su ascenso al primer lugar de las potencias mediterráneas, convirtiéndose, digamos, en el gendarme del Mediterráneo, primero y después en el dueño del mundo conocido. Fue la culminación de una etapa que se había iniciado a comienzos del siglo IV con la anexión de toda Italia y el comienzo de una nueva era que alcanzara su cenit con el emperador hispano Trajano, a caballo entre el siglo I y el siglo II después de Cristo, cuando el Imperio Romano, tras conquistar Dacia, Armenia, Mesopotamia, el reino de los nabateos, alcanzará su máxima extensión. Otras importantes consecuencias de esta guerra, de esta segunda guerra púnica, fue la sustitución de Cartago por Roma en los principales mercados. Así, por ejemplo, en Hispania, los publicanos romanos, los publicanos eran unos personajes que arrendaban las explotaciones de las minas y otras rentas al Estado romano, sustituyeron a los cartagineses en la extracción, pues, de todos los recursos minerales de Hispania, la tierra más rica en ese sentido. Y como consecuencia de ello es la creación de dos nuevas provincias romanas en Hispania, la citerior y la ulterior, y que llevará a Roma a una guerra constante contra los rebeldes de las tribus indígenas, que durará cerca de 2 siglos. En Sicilia, el reino de Hierón II desapareció y sus territorios pasaron a engrosar la provincia romana de esta isla, de Sicilia. Dentro de la península italiana se sometió a los galos que poblaban las llanuras del Po, que habían sido incondicionales aliados de Aníbal. A ellos se le añadió la práctica destrucción de toda la zona sur de Italia, así como partes de la central, que habían sido el principal campo de batalla con Aníbal, lo que indudablemente perjudicó el desarrollo agrícola de la zona. Además, se produjo el castigo de las ciudades como Capua, que se pasó al bando cartaginés, y tras la guerra fue arrasada, sus habitantes dispersados, y su territorio había pasado a formar parte del Ager Publicus romano. Fue fundamental para la victoria romana, algo sin lo que ésta no habría sido posible, y nos referimos al positivo funcionamiento de la Federación Itálica, a cuya cabeza, por supuesto, estaba Roma, y que a pesar de la deserción de Capua o la poca colaboración de las colonias latinas, se convirtió en una fuente inagotable de recursos humanos que nutrieron a las legiones tras los desastres de los primeros años de la guerra. En el plano político también se produjeron variaciones considerables. La alta oligarquía senatorial vio fortalecida su posición dentro de la sociedad romana, dando lugar a lo que algunos historiadores han llamado el imperio de la clase gobernante, que sería monopolizado por un reducidísimo, diría yo, número de familias que rivalizaban por la obtención de los privilegios que concede el poder.
Entre esta familia va a destacar, como por otra parte es lógico, la familia Cornelia, con Escipión a la cabeza, evidentemente. El monopolio que ejercieron sobre el poder estos, digamos, clanes, dio lugar a que surgieran dos facciones políticas netamente diferenciadas. Las que agrupaban a los más poderosos, que recibió el nombre de los optimates, y otra de extracción más sencilla, conocida como los populares, que fundamentalmente se apoyaban en la plebe. La rivalidad de estas dos facciones será una constante de la vida política durante los dos siguientes siglos, produciendo enfrentamientos que llegaron a ser sangrientos y que en el siglo I antes de Cristo, se convierte en auténtica guerra civil. Otra consecuencia fue el notable progreso en el poder individual de la magistratura, en detrimento del principio de colegialidad. Donde esto es más evidente es en el caso de los altos magistrados, los cum imperium, que ocupan su cargo en contra de la ley, durante periodos de tiempo muy cercanos entre sí, o incluso consecutivos algunas veces. Esto sucedió con el mismo Escipión, cuya autoridad militar se le prorrogó durante años, hasta el final de la guerra. La tecnología, sobre todo la que tenía relación con temas militares, tampoco se vio exenta de modificaciones durante el periodo bélico. Las tácticas de combate de las legiones se vieron modificadas por las enseñanzas de Aníbal, principalmente en todo lo referente al uso de la caballería. También se introdujeron nuevos armamentos, siendo el caso más significativo el de las gladius hispanienses, usada en la península ibérica por las tribus indígenas, que poseía la particularidad de poseer punta y filo, con lo que además de golpear, se podía clavar, acuchillar. Esta innovación la llevó a convertirse en el arma reglamentaria de la legión romana. Con todo, es la política internacional de Roma la que se verá más afectada, como consecuencia directa de la guerra. Si analizamos detalladamente el tratado de paz firmado entre Roma y Cartago tras la conclusión de las acciones bélicas, no parece que los vencedores intentaran asegurar un dominio universal del Mediterráneo, sino que la principal preocupación de Roma era minimizar el riesgo que para su integridad suponía Cartago. Todas sus acciones se centraron en evitar que en el futuro la ciudad norteafricana pudiera expandirse más allá de sus confines naturales. Para ello intentó eliminar la poderosa marina de guerra púnica. Tan solo se le permitió conservar 10 barcos militares. 10 barcos militares. Y Escipión quemó el resto de la flota en alta mar, a la vista de la ciudad de Cartago, quienes junto con la flota vieron como también desaparecían sus posibilidades de volver a ser una potencia mediterránea. Al mismo tiempo, Roma se encargó de fortalecer lo más posible a sus enemigos más cercanos. Masinisa, que ejercería la función de guardián. Los cartagineses ni siquiera podrían defenderse de sus adversarios númidas sin el permiso de Roma, a la que acudirían en varias ocasiones para que contuvieran sus excesos y las ansias expansionistas de Masinisa. Como conclusión podemos decir que en el tratado no existe ninguna referencia, ni a favor ni en contra, a posibles ambiciones expansionistas romanas, pero los hechos posteriores demostraron
que la ambición de Roma era ilimitada. Y esto lo podremos ver en los siguientes capítulos de Roma, nuestro origen. Espero que os haya gustado, amigos y amigas de Antena Historia, y os emplazo para el capítulo 5. ¡Adiós!